¿Qué tal a todos? Bienvenidos pues a un nuevo video de su canal La Perspectiva Científica. En esta ocasión les traigo una breve reflexión muy interesante acerca de la adolescencia. ¿Por qué me atrevo a hablar de la adolescencia? Pues por varias razones. En primer lugar, porque es un tema muy importante para todos nosotros, sobre todo porque aquí sí nuestra responsabilidad es directa, ¿no? Evidentemente, claro, hay muchas implicaciones que tienen que ver con el manejo del país y el gobierno, pero nuestra responsabilidad como padres cuando tenemos hijos adolescentes es directa. Aquí sí no cabe excusarse en el mal manejo de un país, ¿no? Por un lado, y por otro lado, porque soy experta en el tema, porque mi tesis de maestría justamente versó sobre ese tema, habló sobre la formación cívica y ética en secundarias y, por supuesto, pues tocaba el tema de la adolescencia. Entonces, en mi formación como maestra en pedagogía, que bueno, ahora ya soy doctora, pero en ese tiempo fue mi tesis de maestría, la verdad es que me aclaró muchísimo sobre el tema de la adolescencia y lo quiero compartir hoy con ustedes como parte de esta lista de reproducción de videos informativos, porque estoy segura de que mucho de lo que yo les voy a contar aquí no se difunde. De entrada, pues les traigo una perspectiva que tiene que ver con el psicoanálisis. Yo estudié mucho acerca del psicoanálisis para hacer investigación y quiero comenzar por desmentir esa idea de que el psicoanálisis no es científico. Claro que lo es. Lo que pasa es que tiene su propio método y su propia forma de producir conocimiento, ¿no? Cuando hablamos de ciencia, tenemos que cuestionar muchas cosas, ¿no? Y una de ellas comienza por decir que no siempre se tiene que usar el método científico para producir conocimiento. Hay otros métodos y es bastante criticable que nos apeguemos únicamente al que por tradición se conoce, ¿no? Entonces, cuando uno estudia un posgrado y estudia y se forma para ser investigador, descubre justamente que hay muchas cosas que sí son científicas y el psicoanálisis es una de ellas porque sigue un método para producir conocimiento. Entonces, dicho esto, perdón por la breve cápsula epistemológica, quiero comenzar a hablarles de qué es la adolescencia y después pasaremos a una reflexión que tiene que ver con un evento que me ocurrió en la semana anterior con pues con un adolescente vecino de aquí que pues se portó muy mal, pero ya les contaré el chisme, ¿no? El caso es que empecemos por decir qué es la adolescencia. La adolescencia no es lo mismo que la pubertad. La pubertad ocurre cuando el cuerpo de un niño, de una niña, comienza a cambiar como consecuencia de la producción de hormonas y entonces comienza a tener una forma pues más parecida a la que tenemos los adultos, ¿no? Comienzan a haber cambios físicos, también comienza a haber pues muchos intereses que ya tienen que ver con la dimensión psicológica del chico o de la chica. Pero la adolescencia como tal es una categoría de reciente creación. Es decir, hace que les gusta un par de siglos, no se conocía lo que era la adolescencia, no se teorizaba acerca de ella, ¿no? Antes, bueno, incluso llegamos al punto en el que es gracias pues filósofos, ¿no? Ni siquiera psicólogos, filósofos como Rousseau que se dan cuenta de que pues el niño no es un adulto chiquito, pero antes de Rousseau sí se pensaba que el niño era un adulto chiquito, ¿no? Y que tenía las mismas facultades y capacidades de un adulto. Bueno, pues con la adolescencia pasa algo muy similar. No se empieza a teorizar sobre ella hasta hace muy poco, que nos vamos dando cuenta de que los adolescentes tienen una forma de ser muy específica y que se nos parece muy difícil lidiar con ellos, la verdad. Es una etapa, dicen, de la hormona desatada, ¿no? La edad de la punzada, lo conocen así algunas personas, pero finalmente les voy a explicar en la parte emocional qué es lo que ocurre en la adolescencia, porque si no lo entendemos, sí, la verdad es que podemos meter muchísimo la pata con nuestros hijos o con los adolescentes que estén bajo nuestra responsabilidad. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, miren, cuando los niños son chiquitos, son un amor. Lo voy a explicar en palabras muy sencillas porque de verdad no quiero
que se pierda este mensaje con enredos teóricos, ¿no? Pero si ustedes quieren ver mi tesis de maestría, me ponen ahí en un comentario y les paso el enlace con mucho gusto. Eh, Básicamente el niño cuando es pequeñito y le hemos sabido poner límites, ¿no? El niño es muy obediente, el niño es un amor, de verdad, un verdadero amor. Pero con la adolescencia ocurre algo muy especial y no nada más tiene que ver con el despertar de la sexualidad, con el despertar de las hormonas, no. Tiene que ver también con la necesidad que tiene un ser humano de convertirse en un individuo. El niño nos parece tan hermoso, o la niña nos parece tan hermosa porque a todos nos dice que sí, y a cada rato nos dice que nos quiere mucho y nos mima y le encanta salir con nosotros. Pero llega la adolescencia y todo eso, ¡pum!, cambia bastante. ¿Por qué cambia? Porque cuando una persona entra en la adolescencia, necesita como retirar un poco ese cariño y esa idealización que siente hacia los padres, porque de otra manera va a convertirse en un ser consumido por sus papás. ¿Cómo? Bueno, ¿han visto gente que a los 50 años no se ha casado y sigue viviendo con su mamá? Así, exactamente. Porque pasa. Cuando uno tiene un padre o una madre que en el psicoanálisis se conoce como una figura castrante, eso pasa. Una persona que jamás toma sus propias decisiones, hombres con mamitis, mujeres con mamitis, eso es lo que pasa, que nunca pudieron convertirse en individuos con un criterio propio, con una capacidad personal de decisión. Entonces, aquí, en esta situación con la adolescencia, el adolescente necesita retirar un poco de tanto del cariño como de la idealización que siente hacia los padres, porque cuando somos niños, papá es Superman, mamá es la Mujer Maravilla, para un niño, para una niña, ¿no? Vemos a los padres como esas figuras todopoderosas que nos van a proteger de todo y no nos imaginamos que son seres humanos que también cometen errores y meten la pata y no hacen las cosas tan bien como creemos, ¿no? Cuando uno llega a la adolescencia, se ha desarrollado en el cerebro lo que conocemos como capacidad de abstracción. La capacidad de abstracción, pues básicamente tiene que ver con un pensamiento mucho más desarrollado que en el adolescente ocurre. Por eso es en la adolescencia cuando nos empieza a gustar mucho más el arte, la música, que pues la música es arte, ¿no? O sea, pero empiezan a gustarnos escribir novelas, poemas, todo lo que tiene que ver con el arte nos gusta mucho más en la adolescencia que de niños porque es en la adolescencia cuando nuestro cerebro ha madurado para poder entender esas manifestaciones simbólicas o esos signos que son la pintura, la música, la literatura, ¿no? Es en la adolescencia cuando ya la comprendemos mejor. Entonces, estamos hablando de que el cerebro del adolescente alcanza su máximo desarrollo hacia los 15 años, ¿no? Esto lo describe muy bien un teórico que se llama Jean Piaget cuando va explicando cómo va avanzando el pensamiento en el individuo y en la adolescencia uno alcanza lo que Piaget llama operaciones abstractas, es decir, que podemos pensar ya en fórmulas matemáticas así de trigonometría y demás, que podemos disfrutar de un libro mucho mejor, porque el niño todavía no se imagina todo lo que lee, el adolescente sí. Entonces el adolescente ya tiene una capacidad cerebral mucho más asentada, ¿no? Cuando hicimos las cosas bien, por supuesto, como padres, ¿no? Pero justamente por eso el adolescente ya se da cuenta de muchas cosas. Ya se da cuenta de cuando papá o mamá dicen una mentira y los cachan. Ya se dan cuenta de cuando papá toma una decisión que no tiene sentido o mamá ya metió la pata por andar haciendo sus cosas, lo descuidó, la descuidó al adolescente, etcétera. Entonces, Superman y la Mujer Maravilla se le caen al adolescente y entra en un duelo. Nosotros vivimos duelos, muchos duelos a lo largo de la vida. Entonces, el adolescente empieza a vivir muchos duelos. El primero, por sus figuras,
se llaman figuras parentales, el papá y la mamá o los cuidadores, ¿no? Quienes lo han cuidado, porque se da cuenta de que no son esos seres todopoderosos, ¿no? Y que se equivocan y que no tienen el suficiente dinero para comprar todo lo que quisieran, o sea, que son seres humanos de carne y hueso. Eso al niño que se convierte en adolescente le duele mucho. Otro duelo que viven los adolescentes es el duelo por su cuerpo, porque dejan de tener ese cuerpo de niños y de repente ven que de buenas a primeras a una como mujer le salen cosas que antes no tenía y hasta se avergüenza, hasta se cubre porque no entiende por qué, ¿no? Cuando se trata de una mente que todavía no está preparada en la dimensión de lo voy a decir por partes porque si no luego me banean el video, de la sexualidad, ¿no? Entonces, empieza a vivir duelos por su cuerpo perdido, duelos porque también se da cuenta de que ya no es ese niño que disfrutaba jugar con carritos o que disfrutaba jugar con muñecas, ahora quisiera otras cosas. Entonces, eso para el adolescente lo lleva muchas veces a la depresión. Los duelos siempre conducen a la depresión también, ¿no? O sea, a esa tristeza porque ha perdido algo, ¿no? Y a veces conducen a lo que Freud llama la melancolía, ¿no? O sea, que bueno, es una depresión como o no es una tristeza común por algo, sino es una situación en donde no sabe qué es lo que ha perdido, ¿no? Se ha perdido él como niño. Pero también la familia vive muchos duelos. Uno como papá o como mamá también vive esos duelos, ¿no? Porque el niño ya no es lo que era, ¿no? O sea, ese adolescente ya no es el niño obediente que se conformaba con ver caricaturas y que si uno le decía, oye, vamos a la tienda, ahí iba corriendo porque le encantaba estar con nosotros. Lamento decirles que nosotros como padres también vivimos un duelo por esos niños que perdemos y que no volverán esos niños que fueron la luz de nuestros ojos en esa etapa que es la infancia, ya no van a regresar. Sin embargo, no se me pongan tristes, porque a veces cuando cuento esto en algunas pláticas se me entristecen mucho. No se pongan tristes porque esto no significa el fin de una relación, sino que simplemente cambia esa relación. Y de nosotros como padres depende de que esa relación que cambia hacia otra cosa sea buena, ¿no? Que nuestros hijos no terminen vagabundeando en la calle, que nuestros hijos no terminen en situaciones que los ponen en peligro, ¿saben? De nosotros depende. Entonces, nosotros como padres también vivimos un duelo y es importante que nos demos cuenta de esto, que lo verbalicemos para que podamos hacer algo al respecto, ¿no? Para que podamos de alguna manera ya sea buscar ayuda profesional o simplemente reflexionar sobre lo que nos duele haber perdido a ese niño pequeñito que ya no depende tanto de nosotros, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora hay que aprender a amar a este adolescente que es más independiente, que toma sus o quiere tomar sus propias decisiones y cómo guiarlos en esta etapa. Miren, hay mucho que decir sobre el tema. Pero la verdad es que es una etapa muy difícil porque el adolescente empieza a experimentar una serie de mecanismos inconscientes que lo van a hacer insoportable, ¿no? Esto ustedes lo pueden verificar en un libro genial que se llama El yo y los mecanismos de defensa, que fue escrito por Ana Freud, la hija de Freud, que la verdad teorizó muy bien sobre el tema de la adolescencia, ¿no? Pero pues si no les gusta tanto esta literatura psicoanalítica tan específica, yo se los voy a resumir. Estos mecanismos de defensa tienen que ver con que el adolescente a veces nos está retirando un poco su cariño porque lo necesita, porque necesita desligarse un poquito de nosotros. Y entonces, como no puede aceptar que él es el que se está retirando, inconscientemente dice, ah, mis papás no me quieren. Ellos son los que no quieren estar conmigo. Son mecanismos de los que, por supuesto, el adolescente no se da cuenta y lo peor que podemos agarrar es llegar y decirle, ah, no, tú estás ejecutando aquí un mecanismo inconsciente, porque lo único que vamos a crear son resistencias a escucharnos, ¿no? Que el adolescente ya no quiera escucharnos, ¿no? Y hablo del adolescente en términos genéricos porque yo pertenezco a la generación de cemento, en donde básicamente pues hablábamos casi siempre en masculino, así que disculpen ustedes si no soy muy inclusiva en mi lenguaje. Entonces, el adolescente empieza también a experimentar pues muchas situaciones, dicen por ahí, y creo que es muy cierto,
que la adolescencia es la etapa que vive el ser humano más cercana a la locura. Y sí es. Muchos de los intentos de desvivirse se ocurren en esta etapa porque el adolescente no sabe cómo manejar muchas cosas que le ocurren. Pero ¿cuándo van a ser más frecuentes o más intensos estos intentos? Cuando el adolescente vive en una familia donde hay violencia, ¿no? Si ustedes son de esos padres que acostumbran a pegarle a sus hijos, déjenme decirles que no estoy de acuerdo con ustedes. De entrada, lo que deberíamos enseñarles a los niños desde que son pequeñitos es a cuidar de sí mismos, el cuidado de sí mismos. ¿Y cómo les vamos a enseñar eso si para educarlos agredimos su cuerpo? No hay manera. Aquí enójense conmigo todo lo que quieran. Ya sé que muchos dicen que gracias al chanclazo son quienes son. Eso no es cierto. Simplemente ustedes son quienes son a pesar del chanclazo. Eso es lo que pasa, ¿no? Ya estamos en un tiempo en el que no podemos estar normalizando las violencias y mucho menos al interior de la familia. Entonces, aquí lo que pasa es que en familias violentas, donde hay padres o madres muy castrantes que a fuerza quieren imponer su voluntad, pues obviamente van a orillar mucho al adolescente a hacer muchas tonterías. Y no solo está esto de desvivirse, ¿no? Sino también está las conductas de riesgo, todo lo que es el consumo de sustancias que no deben consumir, el andar de vagos, el dejar la escuela, todo lo que es malo para ellos, ¿no? Son situaciones que ocurren en la adolescencia, sobre todo cuando en el hogar no se sienten amados, no se sienten comprendidos, ¿no? Ahora, ¿cómo le hacemos, no? Para que esto no ocurra. Pues lo primero es que, miren, decían en mi pueblo, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Por supuesto que a los hijos hay que ponerles límites. Por el amor que les tenemos, hay que ponerles límites. ¿Por qué? Porque si queremos que funcionen como ciudadanos de bien, tienen que entender que en la sociedad hay límites y la familia es una sociedad pequeña. Entonces, aquí lo que hay que hacer es desde chiquitos enseñarles, número uno, a cuidarse a sí mismos, ¿no? Cuidarse en el sentido desde lo más básico, que es la higiene personal, el no estar con compañías que no deben, el dedicarse a estudiar para pensar en su futuro, si es que se tiene la posibilidad, por supuesto, ¿no? Ellos van a aprender a cuidarse cuando nosotros los cuidamos. Si los descuidamos, si somos de esos padres que les valen tres pepinos, que el niño ya lleva 3 horas en la calle jugando con los vecinitos, el niño no va a aprender a cuidarse. Empecemos por ahí. Entonces, hay que enseñarles desde pequeñitos el autocuidado, el cuidado de sí mismo, diría Michel Foucault, ¿no? Dos, enseñarles a respetar a los demás y al medio ambiente. Y eso yo sé que suena de perogrullo, pero oigan, ¿cuántos niños no hemos visto maltratando animales? ¿Cuántos niños no hemos visto que hacen berrinches contra la mamá y hasta le pegan y le pegan a otros niños y la mamá no les dice nada o el papá no les dice nada? Eso no es enseñarle a los niños a respetar, ¿sí? Si nosotros desde chiquitos les enseñamos el respeto a los demás, van a ser personas de bien. Empecemos por ahí. ¿Por qué tenemos tanto delincuente? Porque eso no se enseñó. Aquí les voy a platicar rápidamente lo que me ocurrió la semana pasada. Bueno, pues estaba yo aquí justo trabajando, este es mi estudio, aquí trabajo, ¿no? Y pues, ¿qué ocurre? Que de repente un balonazo tras otro en el zaguán de la casa donde vivo y salíamos y los que le pegaban al zaguán, pues que seguramente eran unos chamaquillos, se echaban a correr. Hasta que en una de esas los alcanza mi esposo, les empieza, bueno, mi esposo es una persona muy, muy correcta, muy, muy amable y todos entendemos aquí que debe haber siempre respeto hacia los demás y les empieza a decir que por favor ya no hagan eso, ¿no? Entonces vienen hacia donde yo estaba y yo sí, sí, aquí donde me ven, sí tengo mi carácter, ¿no? Pero de todas maneras entiendo que son adolescentes. Lo primero que hago es preguntarle al mayor de ellos, que tenía como 14 15 años, le digo, ¿dónde está tu mamá? Porque si yo tenía que alegar algo con alguien, era con la mamá. Y me contesta, no sé. Y yo así de, sí, se nota que no sabes dónde está tu mamá, porque es evidente que la mamá no está ahí para cuidarlo, ¿no? Y le pienso a pedir que por favor no le peguen balonazos a mi zaguán.
Y el niño decía, pero pues es que no tengo otro lugar para jugar, ¿no? Ah, entonces que se amole mi zaguán. Le digo, mira, entiende, la calle es pública, pero mi zaguán es propiedad privada y tú no la puedes maltratar. No lo entendía, se puso altanero y yo me quedé pensando, ¿no? Dije, ahorita, si al rato me reclama la mamá de que le dije algo, o sea, está buena para ir a argüendear y a reclamar, pero no para cuidar a su hijo. Un menor de 18 años, que eso es un menor de edad, no debe estar sin supervisión adulta, ¿no? Que si quieren jugar a todo, bueno, manden a la mamá, al tío, al primo, al no sé qué, que sea un adulto que esté al pendiente. Yo no les miento, ustedes saben que vivo en Iztapalapa. La otra vez viví en una calle cerrada, se metió un carro perseguido por una patrulla y se armaron los balazos aquí afuera de mi puerta. O sea, si dejan que los niños jueguen ahí, imagínense lo que les puede pasar, sin hablar de muchos otros peligros que, bueno, ya les contaré cómo es vivir en Iztapalapa. Pero ¿qué es lo que ocurre? Aquí, como en muchos otros lugares, con tal de que los niños o los adolescentes no estén molestando en la casa, las mamás y los papás los dejan que se salgan a la calle y que ahí se la pasen. ¿No? Sin una supervisión, sin una educación. Se ve que a este niño nunca le enseñaron a respetar a sus mayores, ¿no? A ofrecer una disculpa cuando se equivoca, sino a salir corriendo para no asumir la responsabilidad. Ese ya es un problema de nosotros como ciudadanos cuando no educamos bien a un adolescente. Al rato, que ese chamaquito se ande ahí moneando con todos los de la cuadra, que anden ahí consumiendo cosas que no son, o robando, o metiéndose en pleito y demás. No sé si vieron la noticia de que desvivieron a uno en una chelería, no hace mucho tiempo. Fue a 2 cuadras de mi casa. O sea, así es el lugar donde vivo. Entonces... Y así está todo México también, o sea, pero también pensemos, ¿por qué hay tanto delincuente? ¿Por qué hay tanto NARCO, o sea, narco? ¿Por qué hay tanta gente que transgrede la norma? Porque desde chiquitos no les enseñamos a respetarla porque lo único que nos interesa es que no nos falten el respeto a nosotros como padres, pero no nos importa si respetan al vecino, no nos importa si respetan a cualquier adulto que sea mayor, o sea, ni a los animales, ni a la propiedad privada, ni nada. Si no enseñamos eso, perdón, pero pues están en camino de generar futuros delincuentes, ¿no? Y esto no es una cuestión de que, ay, es que la mamá o el papá trabajan todo el día y no los pueden atender. No, o sea, se trata de tiempo de calidad. Se trata de sentarse a hablar con sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la adolescencia? Si no pusimos buenos límites en la infancia, va a ser muy difícil poner límites en esa etapa tan vulnerable para el ser humano que es la adolescencia. Esto no quiere decir que sea imposible. Se puede hacer siempre y cuando uno como padre, número uno, entre por ahí a una terapia a ver por qué no puso límites cuando el niño era pequeñito y que también vea la manera de poner límites de verdad desde el amor, porque también muchos adultos lo que quieren es obligar al adolescente a obedecer ciegamente por el qué dirán los demás. Yo quiero que vean cómo me traigo a mi hijo y lo chicoteo a cada rato. Eso no está bien. Entonces, pues vaya, espero que les haya gustado esta muy, muy breve reflexión sobre cómo educar al adolescente, qué es lo que pasa en la adolescencia. ¿Es necesario que el adolescente presente cierta rebeldía? Sí, porque si no, no surge como individuo. Pero ¿en qué punto es aceptable esa rebeldía? Bueno, pues que a lo mejor se quiso pintar el pelo de rojo. Órale, está bien que se pinte el pelo de rojo, ya, ¿no? No, que se quiere poner una chamarra toda guangota y la vemos y decimos, ay, ok, mijito, bueno, pues ya eso quieres, pues órale, ¿no? O que le decimos, ¿sabes qué? Oye, ¿qué te parece si me acompañas al rato al mercado? No, no quiero ir. Bueno, pero si hay alguien que lo cuide, pues que se quede en la casa, no pasa nada. Esas son las cosas que podemos permitir sin ser castrantes, ¿no? Las que no podemos permitir, les repito, son que atenten contra sí mismos de muchas formas, con muchas conductas de riesgo y que atenten contra los demás, es decir, contra la sociedad. Si nosotros no cuidamos eso, al rato que les llamen para decirles que su hijo o hija ya pasó a un plano distinto o que lo agarraron y ahora está en prisión o que se metió en un problema y llega todo golpeado, golpeada, bueno, la verdad es que también ahí
dicen por ahí, la fruta no cae muy lejos del árbol. Espero que este video les haya gustado. Ahora fue en un formato diferente. A ver qué les parece. Coméntenme si me escuchan mejor. Ahora sí usé mi micrófono. Espero que sí. Y pues espero muy pronto también tener un en vivo con ustedes. Yo les mando un abrazo con todo mi cariño. Les agradezco mucho su apoyo. La verdad es que al final decidí continuar haciendo videos sobre lo que sé, sobre estos temas. Obviamente también opinando sobre el acontecer político, porque, bueno, también hay mucho que decir sobre la adolescencia si hablamos de la responsabilidad del gobierno, pero eso ya será para otro video. Si ustedes consideran que esto que les acabo de decir aquí tiene un valor, tiene una utilidad, le puede servir a alguien más, por favor, denle like. Eso es lo primero para que YouTube lo muestre más. Pónganme un comentario diciéndome cuál ha sido la circunstancia más difícil que han vivido con sus hijos adolescentes o con cualquier adolescente. También compartan este video pues por WhatsApp, por las redes que ustedes estimen pertinentes o con las personas que ustedes crean que deberían escucharlo. Y también, si tienen la posibilidad de apoyar al canal, se les agradecería mucho con la más mínima cantidad. No es de a fuerza, es solamente si lo desean y tienen la posibilidad. Tenemos la opción de super thanks, ¿no? Super gracias, ¿no? En caso de que ustedes consideren que tienen la posibilidad, tienen el deseo, serán muy, muy bienvenidas. Y pues muchísimas gracias. Continuaré creando contenido, pues ya sea que me vea uno o más personas, porque creo que estas cosas se tienen que decir. Espero que les haya gustado. Les mando un beso totote con mucho cariño y pues hasta la próxima.